Hola, 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 ¿cómo están? Muy buen sábado, muy buenas noches para todos los que están sintonizando el canal 100 de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. También quien está viendo en simultáneo este estreno en el canal de YouTube también de la cooperativa. Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Espacio de Noticias. Un pequeño lugar donde resumimos todo lo que ha pasado en los últimos días para mantenerlos informados, para que por ahí, si por alguna razón no pudieron ver las noticias o simplemente quieren ver algo más tranquilo, un resumen, acá se lo traemos sin ningún inconveniente. Comenzamos con un accidente en San Vicente. Nos comentaron que hubo varios accidentes aquí en 2 de mayo, hubo varios sin heridos, pero la gran mayoría de los accidentes que se han registrado, lógicamente, involucran a motocicletas. Digo lógicamente porque en estos últimos tiempos es un montón la cantidad de motocicletas que se ven afectadas. No siempre son, lógicamente, culpa de los motociclistas. Simplemente son situaciones en donde se involucran a uno de los rodados de mayor circulación en la provincia de Misiones, casi una cuestión estadística. Hasta se puede saber el color del... ¿Sabían esto que me sorprendió muchísimo cuando hablamos con un experto en seguridad? Que hasta se puede saber el color de la moto, se puede prever cuándo va a un accidente y hasta el color de la moto involucrada. Una cosa muy rara. Bueno, comenzamos con esta noticia. Giró hacia la izquierda y lo impactó una moto. Poco después de las 15:30 en San Vicente se supo un siniestro vial en el kilómetro 977, lo que sería el ex 1261, un poquito después del hospital, de la segunda rotonda de San Vicente, como quien va a San Pedro. Una camioneta Volkswagen Amarok iba en sentido San Vicente-San Pedro. Era conducida por José Teodoro, de 57 años, lo acompañaba Verónica, también de 57, y al llegar a ese lugar, maniobra hacia la izquierda para entrar o para bajar un camino terrado, y una motocicleta Aguilera que iba en el mismo sentido le impacta en la puerta del conductor. Era conducida por Juan Edgardo, de 22 años, y termina herido. Termina herido leve, pero herido al fin. Hay algo que por ahí muchas personas desconocen. Cuando uno va en la ruta, quizás en una calle de una ciudad no tanto, pero cuando uno va en una ruta provincial o nacional, uno tiene que observar en la parte posterior si no viene alguien. En el caso de si viene alguien, uno tiene que poner guiño hacia banquina, esperar que los vehículos crucen y luego poner guiño hacia la izquierda si es el objetivo a seguir en la ruta, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van evaluando. Bajan banquina, dejan pasar los vehículos, observan el espejo retrovisor, guiño hacia la izquierda y van hacia su destino. Les comento esto porque muchas personas sobre la misma ruta doblan hacia la izquierda. Y quizás si mantenés el ritmo, la velocidad, uno no se da cuenta, pero el conductor que viene detrás sí se da cuenta de que vas perdiendo velocidad porque estás cambiando de dirección. Entonces, lógico que o te abras al ver que gira, si no pone guiño mucho menos, o que te termine impactando. Esto es inevitable. Así que piensen que detrás hay alguien que viene siempre. Miren el retrovisor y si en el caso no ven a nadie y la ruta está totalmente despejada, bueno, ahí sí, desde la ruta hacia la izquierda sin necesidad de bajar en banquina. Pero es una recomendación muy importante porque muchas personas creen que pueden doblar hacia su mano izquierda sobre la ruta nacional sin problema, como si no pasara absolutamente nada, y en realidad es peligroso, muy peligroso. Vamos a ver si podemos hablar con algún experto en seguridad en el transcurso de la próxima semana para que nos cuente estas cosas, porque es muy importante tenerlas en cuenta. Generalmente esto te enseñan cuando dan el carnet, pero hay gente que hace muchísimo tiempo no hace más los cursos, se olvidó o lo leyó por arriba y terminan ocurriendo estas cosas siempre en el 99% de los casos por error humano. Así que este tipo de cosas sirven de ejemplos para cuidarnos y seguir evitando situaciones graves. Hubo varios detenidos, yo publiqué solamente uno, pero hubo varios detenidos por robos en Buenos Aires que se estaban escondiendo en San Vicente. Este es uno, hay otro caso más de otro hecho que se está investigando. Era buscado por un robo en Buenos Aires y fue detenido en San Vicente. El detenido tiene 54 años y estaba escondido en el barrio 200 Viviendas de ese municipio.
Hay varias personas que están escapando de Buenos Aires por hecho delictivo y que se vienen al interior, ¿sí? Había un caso de una chica, una joven también, que había trabajado durante muchos meses como mucama, como niñera en realidad, en un country en Buenos Aires, y robó algo así de $54.000 que estaban en una caja fuerte, que ese día dejaron abierta. El dueño de la casa sacó dinero, la dejó entreabierta la caja fuerte. La chica aprovechó, retiró el dinero y se vino a Misiones. Y en el transcurso del viaje se jactaba de tener el dinero. Se hizo la denuncia en Buenos Aires, pero es tan lento y es tan burocrático el que un juez se comunique con otro juez para la detención de la persona que ya se encuentra en otra provincia, que esta joven ya se gastó el dinero. De hecho, ahora está en Brasil, por ejemplo. O sea que todo el trámite legal para su detención es larguísimo. En algún momento la van a atrapar, supongo, pero recuperar el dinero lo dudo muchísimo. En estas cuestiones hay que agilizar un montón para que los delincuentes puedan ser detenidos mucho más rápido en lo que es territorio federal argentino, ¿no? Porque situaciones como estas ponen en riesgo la integridad física de las personas que recepcionan a alguien sin saber su condición o su situación delictiva. Es muy fuerte, realmente. Bueno, vamos a continuar con la información. Tiene que ver con el tema de la salud. Se cumplen hoy justamente 2 años de la pandemia en Misiones, la estrategia binaria que sostuvo la salud y la economía en la provincia. Hay un video que publica Misiones Online que quiero compartirlo con ustedes si es posible, que hace referencia a todo esto que estuvimos viviendo. Y este 11 de marzo son 2 años justamente. La emergencia epidemiológica y sanitaria de la provincia por 120 días. Estamos ante una pandemia. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Se confirmó el primer caso de coronavirus en la ciudad de Posadas. Si nos ponemos a pensar la cantidad de cosas que han ocurrido durante estos 2 años, ¿no? Es muy, muy fuerte. Yo veía por ahí a los bomberos tirando lavandina, todas las restricciones que hubo, los negocios que cerraron. El primer fallecido de COVID en Misiones estuvo en San Vicente. El primero. Bueno, yo pensé que era un informe, pero son solo imágenes así un poco al azar con algún que otro comentario. Colocar para protección nuestra y de los pacientes, por supuesto. Y estoy muy contenta por recibir la vacuna. Me alegro de que haya habido vacuna. Bueno, el tema de los boliches, ¿no? Los lugares de concurrencia, eventos. Bueno, un video bastante sencillo, la verdad. No hay mucho más que decir. Yo pensaba que por ahí iba a ser un resumen un poco más grande, pero es interesantísimo rever todo lo que ha pasado con esta pandemia. Han muerto millones de personas en el mundo por esta enfermedad. Y acá en Misiones una cantidad también bastante alta, aunque la provincia de Misiones fue una de las pocas que realmente ha logrado mantener la enfermedad a raya, a pesar de que en un comienzo, y diría que hasta el momento de hoy, tanto Paraguay como Brasil tenían los niveles más altos. 2 años, desde el 11 de marzo del 2020, el gobernador Oscar Herrera hacía público en su cuenta en Twitter esto, el 11 del 3 del 2020,
por decreto 330, el día de la fecha se declara en la provincia de Misiones emergencia epidemiológica y sanitaria por el término de 120 días por brote epidemiológico de dengue y pandemia de coronavirus. Acá más o menos hay como un repaso de todo lo que fue. Me recuerdo que poco después de que Herrera Watt había sacado este tweet, había hecho la inauguración del BOP 110, si no me equivoco, acá en 2 de mayo. Y tuvimos oportunidad de hablar con el gobernador y él nos contaba, nos explicaba que hay para rato, decía él, hay para rato. Con todo este tema del COVID ya lo sabía perfectamente. Y así fue como se fue extendiendo. Se confirma el primer caso de coronavirus en Misiones, un hombre de 71 años que había llegado de España, que recibió el alta el 17 de abril y que bueno, fue detectando toda esta enfermedad hasta bueno, lo que se sabe al día de hoy. Es increíble realmente cómo ha pasado el tiempo. Es increíble. Tenemos un montón de otros casos. Misiones tiene una curva de contagio estable con menos de 10 casos diarios. Y lógicamente también, como le decía, el primer fallecido en San Vicente, que no aparece por aquí. No aparece. Bueno, el comienzo de clases. Y ahora con varios, hay varios casos, casos fatales en la provincia de Misiones. Pero a nivel general se ha disminuido bastante. Por ahí veía, no sé si lo tengo por acá a mano, otro hecho también donde mostraban nuevos casos, un caso de COVID, acá lo tengo, varios síntomas nuevos que trae la enfermedad. Esto también es importante tenerlo muy en cuenta, porque si bien es cierto de que no es fatal en las proporciones que se proponían originalmente allá en 2020, 2021, los casos de personas que hayan tenido positivo COVID se encuentran con secuelas, algunas más visibles y otras menos visibles, pero todos, de mayor o menor medida, tienen secuelas ante esta enfermedad. Sé que es muy fuerte lo que digo, pero eso es lo que dice este estudio, que habla de que hay síntomas. En el caso del Omicron, por ejemplo, se presentan algunos síntomas únicamente con los vacunados. Es increíble. A ver si podemos ver este video. Si nos permite. Sí. Hay algunas diferencias entre las variantes identificadas en Sudáfrica. Voy a bajar el volumen de la música por las dudas, así no me salta un copyright. Aseguran que la aseguradora de salud Discovery, la más grande de Sudáfrica, dolor de garganta, congestión nasal, tos seca. Bueno, estos son algunos de los síntomas, me imagino. Claro, estos son los síntomas de la Omicron. Son bastante diferentes. Bueno, la náusea, diarrea y fatiga es propia del COVID. Pérdida de cabello. Mira vos, es como otro síntoma nuevo. Pérdida de cabello. Eso no lo tenía. Con la diferencia de los delta, los pacientes de Omicron casi no presentan pérdida de olfato y gusto. Mirá. Así que estos son algunos de los temas a tener en cuenta. Pérdida de cabello. Goteo nasal, especialmente en combinación con pérdida de olfato, aunque no en todos los casos. Dolor de cabeza. Fatiga leve o severa. Esto es algo que continúa incluso después de curarte. Estornudo si está vacunado. Fíjate vos, si estás vacunado tenés estornudo, si no, no. Dolor de garganta durante 5 días, entre otros puntos. Pero también he visto otra cosa, que quiero ver si lo tengo por acá a mano, en donde dicen que el COVID afecta negativamente a la función ovárica. Hay un estudio que está liderado por científicas del CONICET, acá en Argentina, que demostró el impacto del COVID en los ovarios, que se ve afectado al menos hasta 9 meses después de haber tenido COVID, lo que podría implicar una reducción en las chances de concebir de manera natural o mediante técnicas de reproducción. De hecho, cuando vos vas a hacer una inseminación in vitro aquí en Argentina, dentro de las planillas que ahora te están solicitando es ver si dentro de los últimos 9 meses has tenido COVID. Esto es real. Entonces hay personas que se encuentran con esta realidad, que si tuviste COVID no te van a hacer inseminación o va a haber algún tipo de trabajo previo para que pueda ser fecundada.
Aparte de esto, también fue publicado en la revista Molecular Basics of Disease, o Enfermedades Básicas Moleculares, que se realizó a 80 países de 4 centros de fertilización, divididas en 2 grupos, 34 sin antecedentes COVID y 46 que habían transitado la enfermedad, y lograron, incluso los que han transitado la enfermedad en forma asintomática, que tuvieron la enfermedad y la llevaron de taquito, por así decirlo, o con presencia leve de los síntomas, y que bueno, desde 3 a 9 meses después terminan teniendo este problema en los ovarios, que los ovarios o los óvulos en realidad terminan siendo inmaduros o no llegan a formarse. Hay una relación directa con las hormonas o las citoquinas, que son proteínas del sistema inmune, que hacen, bueno, que por alguna razón impida la maduración de los óvulos, y esto implica la degradación de la reproducción femenina. Todavía no sabemos cómo se produce, decían los investigadores, pero sí se observa en un 91% de los fluidos floriculares de los pacientes post-COVID que tienen aparentemente este problema en común, la inmunoglobina contra los patógenos y en los fluidos foliculares. También hay pacientes con niveles muy altos de anticuerpos que presentaban un menor número de ovocitos recuperadores o maduros, que esto por ahí en principio sería uno de los factores a tener en cuenta en este estudio, y que, bueno, la mayoría de las mujeres que han pasado incluso un estado de COVID leve tienen menos posibilidades de quedar embarazadas. Bajo ninguna circunstancia significa que no puedan quedar embarazadas. ¿Sí? Puede ser que hayas tenido COVID hace 3 meses y que ahora estés embarazada, pero hay una posibilidad de que se reduzca el nivel de fertilidad debido a esto. Pero hay mucho más. Quiero ver si lo encuentro. Lo tenía por acá dentro de las notas presentadas. Es esta. El COVID produce reducción del cerebro, aunque la infección sea leve. Yo le digo, todo esto es muy nuevo. Recuerden que la enfermedad la estamos conviviendo hace 2 años. Si bien estamos un poco cansados del tema COVID, entender estas cuestiones también nos ayudan un montón. Un estudio de la Universidad de Oxford reveló que los contagiados por COVID, incluso en sus cuadros más leves, pueden provocar la reducción del tamaño de severo y daño en sus tejidos. Porque el COVID, si bien es una enfermedad que afecta a nivel respiratorio, en realidad es multiorgánica. Afecta al hígado, afecta a los riñones, afecta al cerebro, al corazón. La investigación publicada por la revista Nature el lunes pasado se centró en la detección de los cambios cerebrales en 785 pacientes entre 51 y 81 años. Entonces se identifica los problemas cognitivos que puedan tener en el paso del tiempo, y se han notado, acá podemos ver tomografías donde se notan los puntos donde mayor anclaje del virus hay, y donde, bueno, lógicamente las patologías investigan estas mismas patologías que le decía, que pueden incluso revertirse parcialmente o puedan mejorar en el largo plazo, pero todavía hay muy poca información al respecto. El cerebro se reduce entre un 0,2% y un 2%. Lógicamente estos son números que varían según la persona, la morfología, pero el cerebro es plástico. ¿Qué significa esto? Que se reorganiza, que se va curando a sí mismo hasta un cierto punto. Incluso hay personas mayores que pueden tener algún tipo de reanimación celular, pero eso depende mucho de cada persona, de su composición, de su ADN, y en este caso puede existir lo que se llama nubosidad mental. Esto lo he escuchado en varias personas que han tenido COVID, que posteriormente le cuesta recordar o concentrarse. Hay personas que le cuesta caminar porque también la parte respiratoria se vio duramente afectada, entonces caminan unas pocas cuadras posteriormente al COVID y ya les cuesta respirar, pero estamos hablando en casos moderados a graves, no leves. En este caso estamos viendo que en caso de personas con casos leves ya empiezan a tener una breve reducción de la masa cerebral. No sé si esto afecta puntualmente a todas sus funciones, pero sí la persona es como que se siente un poco más nebulosa, un poco más dispersa, le cuesta más concentrarse posterior a esta enfermedad, que bueno, dependerá mucho, como les decía, la morfología del cuerpo de la persona, si el cerebro puede reestructurarse
o si queda así de por vida. Esto es algo muy difícil. Lo vi en un adolescente de 19 años en Reino Unido que quedó con un tic nervioso, como vas hablando y de golpe tenés como un gesto, una cosa. Ella le quedó un tic que hace con la boca. Cada determinado segundo hace ese sonido con la boca, posterior a tener COVID. Y muchos atletas, recuerden que justo estaba el tema de las Olimpiadas, cuando comenzó este tema del COVID, muchos atletas decían que a pesar de ser de alto rendimiento, 6 meses posterior a estar infectados con el COVID, incluso en leve, han tenido problemas para volver al mismo rendimiento que tenían cuando eran personas sanas. Curioso, como mínimo. Bueno, seguimos con la información. Esto me parece maravilloso como para descomprimir un poco toda esta información. Se hizo viral un audio de un productor agrario, un colono, que exageraba el uso de las ramas de mandioca, que dice que son para hacer machimbre. Son estas cositas que se filtran, que nada, no son noticia, porque no es noticia, pero sí es divertido escucharlo. Y lo escuchábamos este mismo hombre hizo muchísimos audios así donde exageraba, el típico que utiliza ballena de carnada para ir a pescar, una cosa más o menos así. Quiero compartir este audio porque me parece mágico y está muy bueno para descomprimir un poco. A ver qué decía el productor. Fíjate vos que vino uno de los cerraderos el otro día y me preguntó qué rollo tenía ahí que yo planté, porque no se dieron cuenta que era el raíz de mandioca, de tan gruesa que era. Pensó que era una clase de madera que yo planté y yo le dije, no, esa rama de mandioca no puede ser, dijo, tan gruesa así. Bueno, le dije, vaya y mire. Fue y miró y no quería creer, dijo, ¿será que da para seca para machimbre? Cortó 15 plantas y llevó una carga en el chasis completo y corta, pero se dobla todo porque es muy blando. Yo le dije que no va a servir. Impresionante, la raíz, cada raíz de 25, 30 kilos cada raíz. Una locura, loco, la tierra o qué sé yo, la mano de uno plantar, pero impresionante. Si el otro día, fíjate que el año pasado era que yo planté zapallo en una chacra ajena y uno vino a ayudarme a sacar uno de cada punta, en como 2 metros largo el zapallo ese. Y me dijo, ¿por qué uno corta taquito con la motosierra y no entrar a sacar con acoplado o algo? Y dije, no, si ese no es leña, le dije zapallo. Me dijo, pensó que era leña y que corte taquito. Está loco eso. Maravilloso. Maravilloso. Y con la tranquilidad y con la agilidad que lo dice, es maravilloso. Nuestra cultura es genial. Es increíble. Me gustó esa parte, dice, planté en terreno ajeno. Me pareció lindo para traerlo porque me pareció simpático. Después también decía que jugaba con Riquelme. Hay un montón de audio de este señor. No sé quién es, me gustaría conocerlo. Porque es un genio. Realmente la manera en que exagera las cosas me parece maravillosa. Encima, hasta te pone a pensar, ¿será cierto? Y así un montón de gente conozco que lo pueden hacer. Escasean derivados de harina y aceite vegetal, no solamente en la provincia, sino en todo el país. Conseguir algunas marcas está bastante difícil. Este año va a faltar papel. No solo papel higiénico, papel en general va a faltar. La política económica, el contexto internacional, la guerra con Ucrania, son algunos de los factores que involucran a este fenómeno. Los consumidores empiezan a notar que hay faltante de producción en las góndolas, en los supermercados, en los almacenes, y esto tiene que ver con el rubro alimentos, en donde dicen que se va a registrar mensualmente un incremento del 3 al 5% mensual. O sea, mensualmente va a haber un aumento del 3 al 5% sí o sí hasta fin de año. Todo lo que es aceite, comestible, vegetal está faltando. Mayonesa, olvídalo. O sea, hay muchas marcas disponibles, pero todas marcas, terceras marcas. El aceite, que debería estar más caro, entonces por un lado el gobierno trata de pisar el precio que ayuda al consumidor en teoría, pero también por otro lado pisar el precio genera faltante. Yo lo explicaba los otros días cómo funciona esto. Si yo a este aceite le digo, vos vales tanto, y el que produce necesita aumentar para poder continuar con la producción, pero vos tenés los precios congelados en góndola porque el gobierno lo dispuso, no voy a poder seguir produciendo. Voy a poder garantizar stock hasta un tiempo y después no voy a poder producir más, porque aparte, si ese precio se mantiene estable, la gente lo va a consumir porque ve un precio atractivo en comparación a otras marcas. El tema es que, claro, va a llegar un punto donde no voy a poder reponer y va a haber faltante. Esto es lo que está pasando en este momento. Entonces, liberar el precio ayuda a que la persona pueda seguir produciendo, pero también es cierto de que si siguen aumentando no se va a vender más
y va a llegar a un punto donde va a haber stock, pero no va a haber consumidor. Es muy complicado todo esto lo que está pasando. Y se aplican entre 15 o 17 puntos, que es un promedio de lo que vendría entre un 3 y un 5 puntos de aumento. Bueno, se va a aplicar entre un 15 y un 17 puntos, que no tiene que ver con lo porcentual, sino con los aumentos que tienen que ver con las tasas y con algunos costos impositivos que tienen. Pero sí se puede decir que la gente en principio va a aceptar los nuevos precios, pero también es cierto que muchos comercios se aprovechan de la situación. Cuando la noticia dice que va a aumentar, ya la aumentan, y cuando llega el aumento le vuelven a aumentar. Entonces, en vez de que suba un 5 o un 10%, termina aumentando un 40%. Y eso, lógicamente, se resiente muchísimo en los bolsillos. Por acá tiene que ver con los incendios. Después vamos a seguir hablando del tema de aumentos porque hay mucho. Lo tengo acá un poco disperso, pero hay más sobre el tema de los aumentos y de la inflación. Ustedes saben, esto no termina. Amazonia, 199 kilómetros cuadrados de superficie fueron arrasados. La situación es crítica. La mayor destrucción para el mes de febrero desde que inició el relevamiento en agosto del 2015, con un incremento del 62% respecto al mismo periodo de año anterior. Febrero trajo muy malas noticias para el mundo, para la selva tropical en general. Yo no entiendo por qué permiten que esto siga pasando. O sea, esto se sabe que vuelan en avionetas y van tirando bidones con combustible en determinados puntos estratégicos para que se realice la quema. Como pasa también en muchos lugares donde hay selva. Este lugar es una reserva. Este lugar es imposible de tocar mientras haya árboles. Si los árboles se mueren, la tierra está a la venta. ¿Se entiende? Entonces, es un absurdo. Pero sin políticas para combatir la deforestación y los delitos ambientales en el Amazonia, que es el pulmón del planeta, yo no sé cómo va a seguir. ¿En qué se basan las personas que hacen esto? Primero, en romper la ley. Segundo, porque dice que el 80 o el 70% del oxígeno que respiramos viene del mar, lo cual es cierto. O sea, la Amazonia es el pulmón del mundo, pero en realidad aporta tan solo un 14 o un 9% del oxígeno que respiramos. El resto viene de toda la biodiversidad de los océanos. Pero también es cierto de que la Amazonas como pulmón no es simplemente la que produce oxígeno, sino la que filtra el oxígeno que respiramos. Y ahí está la gran diferencia de lo que es el oxígeno de mar, que proviene de las plantas marinas, de lo que es las plantas que tenemos en tierra, que son una especie de filtro que hoy por hoy no lo tenemos. De hecho, si ustedes mismos se ponen a respirar el oxígeno que hay en el ambiente, a pesar de que ahora ya quizá no hay tantos incendios, el aire es diferente. Y eso que vivimos en un paraíso natural. Imagínense lo que es vivir en zonas citadinas o cosmopolitas. Teniendo en cuenta que es probable la destrucción del Amazonas respecto al año pasado, la deforestación alcanzó el máximo registrado en los últimos 15 años. Estamos hablando de 13.235 kilómetros cuadrados, de lo que se suma de agosto del 2020 a julio del 2021. Jair Bolsonaro, quien presionó para abrir las tierras protegidas a la agroindustria y a la minería, provocó deforestaciones, según dicen, de manera intencional, o digamos no directamente, pero sí indirectamente. La anual promedio de Brasil en la Amazonia aumentó un 75% sobre la década anterior en cuanto a lo que se refiere a deforestación. El agronegocio, la especulación sobre las tierras son los principales motivos. Da mucho dolor esto, sinceramente, mucho dolor. Política, sin consenso en la UCR, 3 listas disputan internas por el comité. ¿Se acuerdan que les habíamos anticipado esto días atrás? El concejal Pablo Argañarás, en el espacio de Martín Arjol, tiene el apoyo de varias líneas internas. Bruno Gini representa la Evolución, que lidera Pepe Pianesi, y la tercera opción es Javier Mela. Anoche venció el plazo y se anotaron 3 listas para competir en las elecciones internas del 24 de abril por la presidencia del Comité de la Unión Cívica Radical. A pesar de las negociaciones de la última semana, no hubo acuerdo para integrar la lista única y se va a definir mediante el voto de los afiliados. ¿Se acuerdan que les comentaba que es muy probable que las internas de la Unión Cívica Radical vayan en conjunto con las internas del peronismo? Es rarísimo, nunca se había dado esta situación, pero en principio serían los mismos y veremos qué pasa el 24 de abril. Estaremos muy atentos porque, define un poco la política de la provincia de Misiones y del país, tanto en la Unión Cívica Radical como en el peronismo.
Vamos a restringir, vamos a insistir, quiero decir, para que la plata llegue al 20% del productor tabacalero. El tabaco está un poco a capas caídas. Se vende mucho a Brasil, se está pasando de un lado para el otro. Y aparte los costos no cierran. Hay un montón de temas, pero bueno, los tabacaleros autoconvocados no tomarán medidas sobre el precio fijado días atrás, pero hasta hace un tiempo atrás estaban a punto de cortar ruta nuevamente. Se frenó. El promedio es de 194,40 centavos por kilo acopiado. Y quieren que llegue el total del dinero al bolsillo del productor tabacalero. Este año fue muy complicado por la sequía, se perdió mucho tabaco. Los productores en las chacras piden entonces algún tipo de manejo y algún tipo de compensación. Pero entendemos que los dirigentes de los 3 gremios trabajan mucho para que el producto llegue directamente al productor. Y los autoconvocados, lógicamente, lo que buscan es que llegue ese dinero también al bolsillo del productor sin que pase por los gremios. Veremos cómo sigue el tema de la pelea tabacalera, pero se reclaman un pago, un reintegro más directo y ver cómo van a sobrevivir los distintos gremios y cómo van a seguir con las prestadoras de salud, que también han restringido muchísimo los servicios según la cantidad de kilos entregados. Un tema delicado el tema del tabaco. Bueno, pasamos al tema salarial, pero en este caso de los guardaparques. Si no hay acuerdo salarial, tampoco habrá Semana Santa. Esto lo dijo Ronnie Rosa, referente del sector de guardaparques de Misiones, que no sé si tengo acá la entrevista por acá abajo, a ver si lo podemos escuchar, porque me parece muy interesante escucharlo. Ellos hablaban también, no sé si ustedes recordarán, que lo publicamos en San Vicente Informa, se había restringido este último fin de semana largo el acceso a el Parque Moconá, y que aparentemente se había logrado un pequeño acuerdo o una conciliación obligatoria y se volvió a permitir el acceso a los altos, pero esta conciliación obligatoria terminó y se fueron a una nueva instancia de lucha y de alerta. Y la charla que tuvieron los medios de prensa con los referentes llevó a esta conclusión que me parece muy interesante prestarle atención. No vamos a escuchar lógicamente todo el audio, pero sí lo que se planteaba desde un comienzo. A ver lo que decían desde Guardaparque respecto a esta situación. Ronnie, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día estudio, buen día a la audiencia. Buen día, contanos cuál es la situación, cómo están ustedes en alerta debido a varios reclamos. Sí, nosotros venimos con nuestros reclamos de hace mucho, ¿no? Venimos del año 2011 reclamando, y hay cosas que venimos alcanzando y hay otras que no tanto, pero hoy por hoy el reclamo del sector guardaparque viene más por la cuestión salarial, por el sistema de trabajo que tenemos, digamos, al compañero no le está alcanzando lo que cuentan de sueldo, como a todo el mundo, pero guardaparque tiene la particularidad de que tiene 2 joyas para mantener. 14 días tiene que estar en el campo, y tiene su vida ahí, digamos, ¿no? Sí. Su guardia ahí y lleva su vida ahí. Entonces, tiene una familia en el pueblo, o en el lugar de residencia, que tiene que seguir viviendo también, ¿no? Eso es lo que hoy por hoy lo que está percibiendo en Guardaparque, que estamos hablando de 80.000 pesos, no alcanza. Hoy los compañeros están reclamando una canasta y media o 2 canastas, familiar, que estamos hablando de 130, 140.000 pesos. Es lo que se está reclamando, ¿no? La oferta que hizo el gobierno del 19%, no llegamos a lo que queremos. Nosotros como sector Guardaparque estuvimos estos días en la asamblea, estamos acompañando la asamblea general, estuvimos levantando banderas de encantada en Moconá. Lo que estamos diciendo es que si no hay un acuerdo salarial satisfactorio para el sector Guardaparque, tampoco habrá Semana Santa, ¿no? Porque nosotros estamos muy vinculados al turismo, hay mucho turismo en las áreas protegidas, nuestra medida de fuerza está en las áreas protegidas, ¿no? Bueno, esta era una entrevista que salía en la 89.3 Santa María de las Misiones, la radio, que lo que pedían era un aumento. El gobierno propuso del 19%, consideran que es insuficiente. El trabajo que ellos realizan es terrible. Creo que hasta pueden ir armados, porque hay muchísimos
cazadores furtivos que andan con escopeta y demás, y ellos están ahí sin nada. Pero esto creo que fue hace un tiempo ya. Pero no termina de cerrar los números. Y si terminan con un acuerdo salarial ahora, a futuro, ese acuerdo salarial en pocos meses queda completamente desactualizado. Por eso piensan que tiene que ser mayor al 20%, cuando tenemos en cuenta que en Argentina digamos lo que es la inflación es del 50 al 54% anual, y pretenden un 20% que ya está por debajo de lo que fue el 2021, ni pensar en lo que sería el comienzo del 2023, o sea que este 2022 ya estaría desfasado completamente. Una historia tremenda, fuerte. Docentes en lucha decidieron realizar otro paro por 72 horas. Ustedes saben, estuvieron cortando el puente Saimán, estuvieron allí, no recibieron ningún tipo de respuesta, no los reprimieron. Ustedes saben que hay órdenes de despejar la ruta y demás, pero eran como 500 los docentes que se encontraban sobre esa zona. El día lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de marzo, o sea, toda la semana que viene, volverán al paro, volverán a los cortes, y el miércoles realizaron una movilización hacia el Consejo General de Educación si no reciben respuesta. Ellos estuvieron sobre la ruta Nacional 12 a la altura del arroyo Garupá por más de 9 horas, y se definió entonces allí una nueva medida de fuerza lunes, martes y miércoles próximo. Miércoles nuevamente marchan. Hubo muchísima participación. De hecho, hay escuelas que han tenido hasta un 94% de sumatoria al paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Varía, ahí sé que hay escuelas que tienen un 60, 65%, hay escuelas que tienen un 84 o un 94%, o sea, varía, pero en gran mayoría sí el paro se hace sentir en la provincia de Misiones esta última semana, y se hará sentir la semana que viene el paro. Y el tema está en las respuestas que les puedan dar desde el Consejo General de Educación. Si el miércoles en las paritarias no aparece una propuesta que cambie la historia del conflicto, tenemos hasta hoy seguramente aparecerá una forma automática una nueva medida de fuerza, y continuarán con la medida de fuerza, porque los números no cierran. Por otro lado, Adolfo Safrán habló de las paritarias provinciales para empleados públicos, y en un momento él decía que lo veía difícil, eso es lo que él decía en su momento, que no cree que se va a realizar, no cree que se reabra una paritaria docente en marzo o abril. O sea, el propio ministro de Hacienda de la provincia de Misiones recordó que se cerraron las paritarias en el sector seguridad, docente y salud, y que no van a haber más. No creo, acá lo decía claramente, no creo que se reabran las paritarias si se puede abrir una mesa para un trabajo, para ver posiblemente, quizás más adelante, en algún momento, probablemente. Eso fue básicamente lo que dijo. También habló sobre los incrementos de las tarifas eléctricas. Así que me parece muy interesante escuchar lo que decía el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones en relación al tema docente y también a otras cuestiones que tienen que ver con la economía de la provincia. Esta es una nota que también hizo Santa María de las Misiones. 15, 16 minutos dura, tampoco lo vamos a escuchar completo, pero sí me parece interesante comentar lo que él hacía referencia en los primeros minutos de esta nota. La provincia no quería que la hora pan llegue al kilo de pan promocional a 200 pesos, ¿no? Bueno, finalmente parece que se consiguió este acuerdo con el Centro de Industriales Panaderos. ¿Bajo qué circunstancias? ¿La modalidad seguirá siendo la misma? Se lo vamos a preguntar al ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de la provincia, el contador Adolfo Safrán. ¿Cómo le va? Buenas tardes, somos Silvia y Laureano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Finalmente hubo que ceder mucho para llegar a estos 190 pesos por kilo de la hora pan? Bueno, se trabajó, venimos hablando algunas semanas antes con el Centro Industrial de Panaderos, por supuesto siempre en un ámbito de diálogo y respeto, y por supuesto buscando los consensos, sabiendo que el precio de la harina tuvo un aumento cercano o arriba de 200 pesos, y bueno, ahí conversando con ellos logramos poner un acuerdo en dejarlo en 190 hasta fin de mes, y bueno, después cerca de fin de mes volvernos a juntar para ver cómo continúa el precio
del trigo y la harina, porque sabemos que esto también tiene un comportamiento oscilante, que va a depender de cómo se desenvuelva la cuestión bélica en la zona de Ucrania, y eso también va a impactar en los precios del trigo a nivel mundial, ¿no? Ministro, a partir de este acuerdo, ¿cree que algunas panaderías que se habían retirado la adhesión al programa se van a volver a sumar? Sí, lo voy a adelantar un poquito. La parte de las panaderías que partirá la incorporación, o no, las que consumen hasta 10.000 kilovatios, muchos contribuyentes pagaron el impuesto al vencimiento para aprovechar la bonificación del 10% que estaba vigente en el mes de febrero, ¿no? Pero bueno, algunos estaban también esperando si se ponía en vigencia la hora patente, como ocurrió años anteriores, ¿no? Bien. Tema tarifas, estamos expectantes. ¿Subirá el precio de la energía otra vez en Misiones? Estamos esperando, porque aún no hay información oficial, por lo menos hasta ayer no había información oficial por parte de la Secretaría de Energía. Lo que sí salió fue el aumento de la energía en lo que es la zona del Gran Buenos Aires, donde están hoy de norte y de sur, y tal vez esa información a veces confunde, porque es información que no se aplica al resto del país. Por lo que se está comentando, lo que se ha trascendido, es que se va a buscar actualizar el precio mayorista en consonancia de cómo varíe el coeficiente de variación salarial, y siempre que el aumento de la tarifa mayorista no aumente más que el 80% de lo que se incremente el coeficiente de variación salarial. Es decir, que, para decirlo en otras palabras, que la tarifa mayorista no aumente más de lo que aumentan los salarios en promedio, ¿no? Que siempre el aumento de la tarifa quede en un aumento cercano al 80% de lo que aumente los salarios tanto del sector público como del sector privado, para que en definitiva no repercuta negativamente en la canasta familiar de los residenciales, de las familias. Bueno, escuchábamos lo que decía Adolfo Safrán, ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, haciendo referencia a todo esto, ¿no? Lo que tiene que ver con Ahora PAN, lo que tiene que ver con el posible aumento de energía eléctrica. Recuerden que hace nada, unos programas hablábamos de lo que era la cobertura de la FESEM, que estaban también pidiendo que haya una reestructuración en los costos de la energía eléctrica, porque así como estaban con los valores actuales, era imposible hacer incluso inversiones. El problema estaban también en que tampoco tienen noción de cuánto realmente vale la energía eléctrica. Hay un costo que se reciben de parte de EMSA, que se les paga, algunas tienen deuda, algunas cooperativas, viene de Nación también una cierta cantidad de energía. O sea, todo eso está muy bien, pero ¿cuánto vale realmente la energía eléctrica en Misiones? Entonces, hay un montón de cosas para analizar que seguramente en los futuros programas vamos a estar compartiendo con ustedes. Quiero pasar rapidito con los otros temas, así ya hacemos un repaso más rápido de todo lo que hay. Bueno, contrastante a lo que decía el ministro, gremios docentes volverán a reunirse en la mesa técnica salarial. Los gremios de la UDA, CEMAP, SEA, AMET, SADOP estarían entonces reunidos en los próximos días. El miércoles 11 va a haber una nueva reunión donde se recompuso el diálogo. Pasamos a un cuarto intermedio para el próximo miércoles, donde esperamos que el ministro Safrán esté en la mesa técnica salarial, en donde también los gremios de la CGT no acordamos por considerar insuficiente el salario, sino que vamos a avanzar en el tema salarial para la próxima semana. Evaluamos retomar las medidas de fuerza, que tienen que ver con otros reclamos. También Mirta Chemes, que es secretaria general de la UDA de Misiones, dice que se acordó el incumplimiento del acta firmada el 21 de julio, en julio del 2021, donde se habla del adicional del pasaje de titularizaciones, rezonificaciones. Consideramos que si bien existe un esfuerzo por parte del gobierno provincial, es insuficiente y por eso no acompañamos el acta firmada. Logramos que se reinstale una mesa técnica salarial y veremos cómo sigue la pelea por los próximos días. Interesante. Proponen harina de insecto como alimento para no depender de la soja. Esto, ojo, en Misiones y en Argentina se lo está teniendo muy en cuenta. Naciones Unidas elaboró un informe donde sugiere obtener proteínas de animales y de otras fuentes porque preocupa el cambio climático y la producción de alimentos. Gusanos se pueden producir bajo sombra, en lugares diferentes que las que se utilizan actualmente para el maíz, por ejemplo. El cambio climático 2022 generó un alto impacto y adaptación y vulnerabilidad.
Esto yo quiero dejarlo muy claro y esto ténganme muy en cuenta. No hay vuelta atrás. El clima no va a mejorar en los próximos 20 años. De hecho, al contrario, va a seguir igual o peor. Maíz, trigo, soja, cada vez va a ser más difícil plantar. Se tienen que buscar alternativas. Aparte, va a haber mayor necesidades y consumo. Lo que mejor se puede producir son insectos. El insecto te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede producir asco, lo que sea. Lamentablemente es el futuro alimenticio, no queda otra. Reemplazar el uso de cultivos agrícolas en las dietas del ganado con algunas proporciones de proteínas derivadas de insectos puede reducir las emisiones de gases invernadero asociadas a la producción ganadera, aunque estos van a tener otros efectos potenciales que todavía no se han cuantificado. También es cierto de que la producción de insectos evita incluso el uso de químicos y un montón de otros elementos que también generan un montón de desgaste al agua, al clima. Son soluciones técnicas que se están aplicando y se necesitan coordinación entre las instituciones multilaterales, gubernamentales y demás para llegar a este acuerdo. Esta solución dietética podría ser importante porque las personas que consumen grandes cantidades de carne o alimentos poco saludables podrían reducir el consumo de estos alimentos y tener una dieta mucho más, beneficiosa para su salud, reducir la presión sobre la tierra, el etiquetado, la educación también es fundamental y el uso de plásticos o químicos que también están relacionadas con la producción actual, que podrían estar exentas en caso de utilizar insectos. No lo sé, yo lo dejo ahí. He visto muchísimos estudios muy alentadores con el tema de insectos, pero esto jamás se va a tener claro hasta que no se empiece a producir de manera masiva. Bueno, otra cosa, escasez, precios altos y sequía prolonga la anticipación de un periodo crítico para el maíz. Esto es para la provincia de Misiones y para el país, pero pequeños agricultores y familiares están viendo comprometida su subsistencia y la de sus chacras por una suba complicada que arrastra desde el 2021. Se habla de un año con muchas dificultades, creo que esto ya lo sabemos perfectamente, pero sí me parece lindo mostrárselos. Acá nosotros vemos una plantación, por ejemplo, de yerba al sol expuesta completamente. Muchas de estas plantas que están completamente expuestas al sol han muerto por esta última sequía. En el próximo programa La Chacra en Progreso, que creo que sale mañana al mediodía, vamos a mostrarle producciones de yerba mate dentro del monte y van a ver lo que son esas plantas de yerba mate. Es increíble. ¿Por qué el tema del maíz es muy importante en este caso? Porque criar pollos, lechones, ganado vacuno, principalmente los que consumen el alimento como maíz, están también teniendo un problema. O sea, vemos que la producción, incluso para generar silos, no llegando al maíz, sino llegando al choclo, un poco más blandito, para producir silos para los terneros, para la época ahora invernal que se viene, va a ser difícil. O sea, que siquiera va a haber silos para alimentar al ganado. Entonces, ahora hay que esperar a ver qué pasa. El kilo que se consigue es a 30 pesos, pero hay que buscar mucho. Nos dejan una incertidumbre enorme. Fíjense lo que son estas plantas totalmente muertas por estar expuestas al sol. A pesar de toda la lluvia que hemos recibido, seguimos en emergencia hídrica, gente. Y esto es otra cosa que me pareció maravillosa. Creo que con esto ya voy a ir cerrando, a pesar de que me quedan varios temas en el tintero. Inventaron un cuero a base de cactus y es amigable con el medio ambiente y libre de crueldad animal. Me pareció maravilloso. Adrián López y Marte Césarez son dos diseñadores mexicanos que presentaron este proyecto en 2019 y ya lo están empezando a exportar a América, Europa, China e India. Deserto se llama la producción y que generan esto, un cuero que es muy resistente. Lo he visto en una expo hace poco y lo vi en 2020. Y es un cactus que se utiliza originariamente en México, que ojo, este cactus está acá en Misiones, en la zona de Salto Encantado, en Aristóbulo del Valle, se produce este cactus, también con este mismo fin, a pesar de que no se ha hecho de manera industrial, pero es un cactus libre de tóxicos, PVC y otros productos químicos dañables. Tiene una durabilidad de 10 años como mínimo y permite un ahorro del 20% del agua que se necesita para fabricar el cuero tradicional. Así que estos cueros incluso se pueden teñir y se pueden hacer varios colores, varias texturas de distintos grosores. Simplemente fíjense lo que son carteras. Esto parece cuero, pero es cactus.
y es utilizado como accesorios para zapatos, carteras, deportes, de todo. Me parece una idea maravillosa que está teniendo cada vez más fuerza. Claro, el tema es que producir tanto cactus para nivel industrial es difícil. Ahí está el punto, el talón de Aquiles de esta producción. Porque estos cactus no crecen más de lo que ustedes ven. O sea, no son cactus altos, son cactus bajos. Y se necesita mucha extensión de suelo para producir este cactus que crece en una condición de clima muy particular, pero la alternativa existe. Justamente por la alta demanda y la poca oferta es que está un poco caro, pero bueno, es una alternativa productiva natural que se está empezando a incorporar no solamente en México, sino también aquí en la provincia de Misiones. Señores y señores, quedaron un montón de temas en el tintero, como les decía, pero bueno, nuestro programa se está terminando, nuestro tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros durante estos 50 minutos, informándoles de todo lo que pasa a nivel local, provincial, nacional e internacional. Y será a partir del martes, nos falta mucho, unos días. Los temas que quedaron en el tintero hoy quizás los vamos a incorporar el próximo martes a las 13 en el canal de la cooperativa, Canal 100, en su canal de YouTube, también donde estamos en simultáneo, e invitarlos a que se comuniquen con nosotros al 3755 65 18 22. Que tengan una excelente noche y nos estamos encontrando, como les decía, el martes a partir de las 13 horas.